Estamos en vivo en este momento para Radio Madre de Dios y en las redes sociales, nuevamente con Silvia Pinto desde Argentina. Ella se comunica con nosotros. Le doy la bienvenida, Silvia. ¿Cómo está usted? Buenos días, Sabrina. Un gusto estar en contacto nuevamente con ustedes. Gracias a Dios, bien. Acá esperando para comenzar el programa. Y bueno, con alegría volver a estar en contacto con la comunidad de San José, la Mariquí. Le damos la bienvenida y le agradecemos que nos esté acompañando entonces en este espacio que es Jesús está vivo, un espacio en el que estamos hablando del querigma y que invitamos a la gente a sumarse a estos programas que se vienen haciendo cada día jueves, en el cual queremos hablar de esta buena noticia que nos trae Jesús. Entonces le agradezco todo este tiempo que ha estado disponiendo Silvia para acompañarnos y para darnos también esa experiencia de vida suya que tiene en esto de transmitir el querigma, de tener la compañía del Espíritu Santo que la vaya guiando en sus pasos para hacer este camino de fe y compartirlo, que sea como un fuego que se contagie hacia otros también, que es ser sal y luz, ese es el deseo y esa vocación del cristiano. Entonces le agradezco y le invito a que nos vaya recordando un poquito de cómo venía este tema, cómo lo iba iniciando y cómo han sido estos capítulos que se han ido dando del tema del querigma. Muy bien, Sabrina. Para mí es una gracia enorme hablar del Señor, predicar, evangelizar, vivir sobre todo lo que Él nos pide, aunque vamos dando pasitos, como siempre decimos, de a poquito, tratando de ir viviendo lo que el Señor nos propone. Sí, todo este tiempo ha sido una gran bendición poder hablar de Él, así también como en algunos lugares donde estoy yendo personalmente. El otro día le comenté al padre Raimundo, de una gente de una provincia vecina de acá, que ya me invitó y me está invitando de nuevo ahora para la primera semana de febrero. Y la verdad que yo salgo más bendecida, creo. Para mí es una enorme bendición ir a hablar del Señor, predicar, porque cuando uno predica, primero es predicado uno mismo. El Espíritu Santo nos dice, lo que estás diciendo primero es para vos. Y es verdad. Entonces, bueno, vamos a hacer una misionero y sale misionado también, Silvia, muchas veces. Exacto, es así. Una breve síntesis, como venimos anunciando el querigma. ¿Qué es el querigma? El querigma en realidad decíamos que es el anuncio de la muerte, resurrección, glorificación de Cristo, la ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo. Estamos ahora en el tema del Espíritu Santo. Ya vimos toda la primera parte, que es el amor de Dios Padre, cuánto Dios nos ama, cómo nosotros a veces no podemos recibir ese amor porque el pecado es un obstáculo que no nos permite recibir el amor del Padre. Veíamos también que este gran obstáculo que es el pecado no puede ser vencido por nuestras propias fuerzas. Necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo, nuestro Señor. Cuando vimos el tema Jesús Salvador, hablamos de cómo se realiza esta salvación, y es precisamente por su muerte y resurrección, porque Él en la cruz ha clavado nuestros pecados y nos da nueva vida. Después de este tema pasamos a ver el tema de la fe y la conversión. Fuimos como desmenuzando el querigma, la fe y la conversión. O sea, necesitamos tener fe para creer en Jesús y recibir la salvación que Él nos propone. Pero también esto necesita de una conversión diaria, de que diariamente vayamos dando pasos en fe para acercarnos más al Señor. Justamente acá digo algo entre paréntesis que ayer me llegó mucho. El padre Raimundo compartió en los grupos la homilía del padre Sergio, y hoy vi también que usted compartió, Sabrina, la homilía del padre Sergio. Yo estuve escuchando una y ahí hablaba el padre Sergio de esto, de que tenemos que nacer cada día de lo alto, del diálogo de Jesús con Nicodemo. Y bueno, la conversión es eso, cada día ir naciendo y cada día dando pasos en fe para vivir la vida en el Espíritu. Luego de estos temas vimos el señorío de Cristo, o sea, cómo nosotros una vez que nos convertimos, que aceptamos la salvación en Jesús, proclamamos su señorío, que no es solo una proclamación con la boca, sino una adhesión a la vida nueva que Él nos propone y a tratar de qué significaba que Él sea Señor, que Él reine en cada una de nuestras actitudes, en nuestra vida diaria y en nuestras opciones y decisiones. Eso sería el señorío de Cristo. Y después del señorío de Cristo ya entramos específicamente en el tema del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Fuimos descubriendo cómo el Espíritu Santo ya está en todos los libros del Antiguo Testamento anunciado y cómo en el Nuevo Testamento se lleva a cabo esta promesa que leíamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahora específicamente estamos en que la promesa es para ti y para mí. No es algo que quedó en el pasado,
No es que los apóstoles ese día reunidos en oración con María recibieron el don del Espíritu en aquel primer Pentecostés, y no significa que ahí quedó todo, no, sino que cada uno de nosotros diariamente podemos invocar a este Santo Espíritu para que viva en nosotros y lo hagamos vivir, caminar, obrar y actuar a través nuestro. Estamos en este tema, la semana pasada estábamos hablando del Pentecostés de los gentiles. Y o sea que el Espíritu Santo también fue derramado en los paganos, un soldado romano, como el Espíritu Santo desciende en ese lugar. Y Pedro se pregunta, ¿se puede negar el bautismo a quien Dios le concede el Espíritu Santo? Y por supuesto la respuesta de Pedro es no. Si el Señor lo ha purificado, ¿quién soy yo para condenar o para hacer acepción de personas? Y les da el bautismo. Y hoy vamos a ver específicamente algo que comenzamos a ver la semana pasada, que es el Pentecostés de Éfeso. Hemos tratado de ir viendo como distintos Pentecostés. El primer Pentecostés que se dio en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, después reflexionamos sobre el Pentecostés familiar, un Pentecostés samaritano, que es el de Pablo, cuando recibe la conversión Pablo, un Pentecostés, el Pentecostés de, a ver, acá tengo un recordatorio, el Pentecostés de Pablo, el Pentecostés de los gentiles y el Pentecostés de Éfeso. Ahora nos centramos en el Pentecostés de Éfeso, que algo hablamos ya la semana pasada. No sé si usted recuerda, Sabrina, cuando leímos Hechos de los Apóstoles. Sí, pero 19. Primero, antes de comenzar, vamos a hacer una oración para pedir precisamente a Dios Espíritu Santo que venga sobre nosotros y que nos conceda la gracia de este don de lo alto. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice San Agustín que el que canta ora 2 veces. Vamos a empezar entonces con un cantito, esta breve oración para dar inicio al tema de hoy. Ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre mi corazón. Ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre mi corazón. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y ya aquí. Ven Espíritu Santo, ven en este día sobre cada uno de nosotros y entre nosotros. Abre los cielos, Dios, y derrama tu lluvia de gloria, tu presencia poderosa. Ven Espíritu Santo, danos un nuevo Pentecostés a cada uno de nosotros, a los hermanos que se van a unir a recibir tu mensaje. Ven Espíritu Santo y renueva cada día en nosotros este nuevo Pentecostés. Ven Espíritu Santo y danos la gracia de nacer de lo alto cada día. Ven Espíritu Santo, renueva en nosotros los dones y carismas que nos has confiado para edificar tu iglesia. Ven Espíritu Santo, alivia nuestros cansancios. Ven Espíritu Santo, fortalece nuestras vidas. Ven Espíritu Santo, haz lo que tú quieras hacer en cada uno de nosotros y entre nosotros. Te pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que nos envíes hoy el don de tu Santo Espíritu. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos Danos hoy nuestro nuestro pan de de cada cada día. día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, como ofensas. también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Amén. Y nos encomendamos a ti, María, mujer llena del Espíritu Santo, para que tu intercesión poderosa nos permita ser colmados como tú un día para realizar la obra de Dios, los planes de bendición que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios te salve, Te salve María, María, llena llena eres eres de de gracia. gracia, el El Señor es Señor contigo, es contigo. Bendita bendita eres eres entre entre todas las todas mujeres, las mujeres, y y bendito es bendito es el el fruto fruto de tu de tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y en la y hora en de la nuestra hora de nuestra muerte. Amén. muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el como era principio, en ahora y el siempre, por los siglos de los ahora y siglos. siempre. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar inicio acá de la mano de Jesús y de María en esta nueva enseñanza. El otro día ya leímos, pero les propongo que volvamos a leer, a ver si usted la tiene ahí, Sabrina, Hechos, capítulo Hechos 19. 19, versículo del 1 al 7. Sí, vamos a leer esa primera parte y después vamos a ir leyendo otras partes, o yo las voy contando, para que vamos teniendo un concepto claro, para que veamos el contexto de este texto que vamos a leer. Perfecto. Dice, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró a algunos discípulos. Les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron, pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que exista el Espíritu Santo. Él replicó, pues ¿qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo añadió, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, que estas palabras de vida eterna perdonen nuestros pecados, nos bendigan, nos protejan, nos iluminen para gloria y alabanza de Dios Padre en el Espíritu Santo, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Amén. Bueno, acá el Señor nos está diciendo en la palabra de Dios que llega Pablo a un lugar, a Éfeso. Llega Pablo a este lugar y les pregunta si ellos han recibido el Espíritu Santo. Y esta gente es muy curiosa la respuesta que les da. Ni siquiera hemos oído hablar de que exista un Espíritu Santo. Lamentablemente hoy en nuestras iglesias vivimos como si no hubiéramos oído. Sabemos intelectualmente que Dios Espíritu Santo es también Dios, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero muchas veces vivimos como si Él no existiera. ¿Y por qué? Porque muchas veces no se lo invoca. No sé si usted ha notado, yo en mi experiencia hablando con tanta gente, la gente sí habla mucho de Jesús, habla del Padre, pero a veces lo tienen como relegado al Espíritu Santo. Exclusivo de la la gente por temporada ahí de no. Pentecostés, nada más. Exacto, exacto. Él aparece solo en el tiempo de Pentecostés. Y después a lo largo del año es como que nos olvidáramos de Él. Y en realidad Él es la fuerza de Dios, es la fuerza divina. Como su mismo nombre lo dice, yo lo digo de la manera así, para decir Espíritu Santo, es como si fuera su nombre y apellido. Es Dios Espíritu y la misión de Él es santificarnos. Espíritu Santo. Él es el gran santificador. O sea que si a veces
en nosotros, todos los miembros de la iglesia, nos falta crecer en santidad, quizás tenga que ver con esto, con el olvido que tenemos de Dios Espíritu Santo. Porque yo estoy segura que si lo invocáramos a Él cada día, todos los días, iríamos dando grandes pasos en santidad. Yo misma muchas veces me cuestiono eso y digo, ¿cuántas veces al día te invoqué? ¿Cuántas veces al día te llamé? ¿Cuántas veces al día te pedí asistencia? Porque Él está ahí, es como el Paráclito, dice la palabra. Paráclito significa compañero, es el compañero de camino. Y sin embargo, a veces nos olvidamos de esto. Nos olvidamos que Él está a nuestro lado y que nos quiere acompañar en cada una de las actividades diarias. Parece que a los hermanos de Éfeso le pasaba lo mismo. Ellos dicen, ni siquiera hemos oído hablar de que haya un Espíritu Santo. Y sin embargo ya habían sido bautizados, porque Pablo les pregunta, ¿pero qué bautismo recibieron? Y ellos le dicen, hemos recibido el bautismo de Juan. No sé si ustedes recuerdan el texto del Evangelio, que Juan dice, yo os bautizo con agua, pero viene después de mí el que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él mismo ya estaba abriendo el camino a la presencia, a la venida de Jesús, y como el bautismo de Jesús es un bautismo en el Espíritu, en la fuerza de lo alto, en el poder de Dios. Jesús confirma el bautismo de Juan, pero Él planifica. Lo mismo que hace el Señor con la palabra. El Señor dice, yo no vine a cambiar nada de la ley, sino a dar plenitud. Bueno, esa es la misión. El Espíritu Santo a nosotros, y Jesús dice, Él les recordará todo lo que yo les dije y aún les enseñará cosas nuevas. Esa es la misión del Espíritu. El Espíritu siempre nos está abriendo a lo nuevo, a la voluntad de Dios y a lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Estos hermanos de Éfeso ahí muestran una gran apertura, les dicen, nosotros queremos recibir el Espíritu. Entonces dice el texto bíblico que Pablo ora sobre ellos, les impone las manos y quedaron llenos del Espíritu Santo. Es para meditar y reflexionar este texto, porque a veces nos podríamos preguntar, ¿pero cómo? ¿Recién lo reciben? No, ellos lo habían recibido en el bautismo de Juan, como dicen ellos mismos, hemos sido ya bautizados. Pero acá es donde ellos reciben la plenitud del Espíritu, es donde ellos, como decíamos el otro día, como que se desencadenara el Espíritu, que a veces está atado dentro nuestro, porque lo recibimos de una manera muy intelectual, pero falta esa vivencia de Dios Espíritu Santo. Y mire qué curioso esto, dicen los textos, los últimos textos, cuando ellos reciben el Espíritu, dice, comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Muy parecido a lo que pasó en el primer Pentecostés, cuando todos creían que estaban ebrios porque los oían hablar en distintas lenguas. Entonces acá vemos dos carismas, habla el texto bíblico ya de dos carismas que se derraman en el momento que Pablo ora por ellos y se desciende, se derrama el Espíritu Santo. El carisma de el don de lenguas y el carisma de profecía. Son carismas que en la iglesia primitiva eran normales y que sin embargo hoy, si nosotros hablamos en nuestra iglesia actual, hasta se nos mira raro. A mí eso me sorprende. Es una rareza hoy en día, claro. Sí, a mí me sorprende que en nuestro pueblo católico a veces no se tenga en cuenta los dones del Espíritu. Y los dones del Espíritu eran algo normal en la iglesia primitiva. Ni siquiera es algo propio de determinados grupos de la iglesia. Como hoy, cuando alguien lo escucha hablar a un hermano orar en lenguas, o un hermano da un carisma de profecía, y yo he estado en retiro espiritual, y donde la gente inmediatamente dice, vos sos carismático, y ese es un error. Ese es un error, porque no significa que un grupo eclesial tenga el derecho, digamos, de tener determinados dones y el resto no, no es así. Ese es un error. Todo católico bautizado, todo cristiano bautizado en nuestra iglesia, es normal que reciba los dones del Espíritu, porque los dones del Espíritu están para todos, como así también los frutos del Espíritu. Entonces, estas cosas, yo creo que son algunas de las que tenemos que ir ampliando la visión en nuestra iglesia. Yo hice retiros con Gabriel Rinaudo, que estuvo en Chile hace poco, no sé si está de nuevo, no, ahora está en otro país. Y entonces, con Gabriel veíamos esto en los talleres de carisma en verano, yo hice el taller de carisma con él, y va gente de distintos grupos de iglesia, no solo carismáticos. Y la gente se sorprende enormemente cuando comienza a ver el derramamiento de carisma, porque se dan muchísimos carismas.
O hay gente que no creía en el don de lengua, comienza a hablar en lengua. Entonces se pregunta, entonces para ellos es una gran sorpresa. Y comienzan a preguntar, ¿pero qué es esto? Por eso es muy actual este texto bíblico de Éfeso. La gente se Es que pregunta, en ¿qué todo es caso, esto? Silvia, la primer rareza, cuando uno dice, sí, realmente, si uno ve en las parroquias, si uno hiciese una evaluación de las distintas parroquias, tal vez que haya conocido, o a nivel diocesano, inclusive, va a ver que en muy pocos lugares se conocen, se hacen públicos, por ejemplo, este tipo de carisma. O si se conoce algún caso, son realmente aislados, 2, 3 personas en una parroquia completa, por ejemplo. Pero más raro que eso es saber de personas, nosotros como cristianos, que invoquemos con frecuencia la presencia del Espíritu Santo. Si bien de a poco, yo creo que, por ejemplo, lo he encontrado acá en Chile, esto de que se incorpore más en las catequesis la lección divina, entonces sí se le dé un lugar al Espíritu Santo antes de reflexionar el Evangelio. Para otras actividades no, lamentablemente, si no estamos en la época de Pentecostés dentro del año litúrgico, en otras temporadas, en otras épocas, no se pide para ninguna otra actividad. Eh, sí, mucho se habla de Jesús, del Padre Dios, pedimos la intercesión de María también, pero el Espíritu Santo, pedirle que también obre en nosotros, que uno dice, cuerpo de Cristo, la iglesia, Cristo cabeza, pero ¿y dónde está el Espíritu que lo anima para que esto se levante y camine y seamos un cuerpo que haga, que funcione, que sea dinámico? Y es que el Espíritu Santo no lo invocamos, no es un hábito, lamentablemente, que tengamos como católicos, ni se catequiza a las siguientes generaciones para que lo pongan en práctica. Entonces, uno ve que, claro, uno diría los carismáticos, pero ¿cuál es la diferencia? Es que sí practican esto de hacer esta invocación al Espíritu Santo y de tenerlo más presente como persona de la Santísima Trinidad. Así es, Sabrina. Ya el Papa Juan XXIII lo decía, que la iglesia es un gran gigante dormido. Y lamentablemente esto pasa, lo tenemos dormido al don del Espíritu que está en nosotros por el bautismo. No es nada nuevo esto. El Espíritu Santo está en nosotros por el bautismo. Él habita en nosotros, Él ya está, pero lo tenemos dormido, como decía el Papa Juan XXIII. La iglesia por eso hoy es un gigante dormido. Mire cuándo lo decía él ya antes del concilio. Entonces, la iglesia necesita despertar, necesita poner en práctica las riquezas que tiene. Es como si yo tuviera una gran riqueza y la tengo guardada, no la uso, o sea, no la pongo en práctica, no Casi hasta disfruto de olvidada, ella, la tengo olvidada, la ni encerré en siquiera un lugar aprovechada, con llave, olvidada. claro, la encerré ahí con llave y bueno, entonces vivo como si no tuviera eso, pero lo tengo. Y ese es el peligro y el problema. Y el Espíritu está en nosotros, y como dice Romanos 8:26, el Espíritu intercede en nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido. Por eso Él intercede por nosotros con gemidos inefables. Esto es maravilloso. El Espíritu está dentro nuestro y es como que Él está intercediendo, Él gime dentro nuestro, Él quiere vivir, quiere obrar, quiere moverse. Y como que nosotros con nuestra gran intelectualidad, yo a veces me imagino que somos una enorme cabeza, esa gran intelectualidad tapa porque el Espíritu tiene mucho que ver con el corazón. Usted ha visto cuando dice la Biblia, cuando Jesús oraba, Él le decía a Dios, Abba, papito, se hacía niño, Él era como un niño, porque se movía en el corazón, se movía por el Espíritu, que Él estaba plenamente planificado. Entonces oraba como un niño, le llamaba a Dios Padre, no como nosotros que ponemos distancia con Dios. Más nos parecemos a los judíos cuando oramos, que no podían nombrarlo a Dios como Padre, sino que lo veían como algo distante. En cambio, Jesús, la novedad de Jesús que Él nos trae, es que Él se acerca a Dios como papá, pero no como un padre lejano, como un papito. La traducción de Abba es papito, papito mío. Si nosotros oráramos así, con esa conciencia de que somos hijitos de Él, hijos, y eso nos falta, porque tenemos mucho una mentalidad así de grande, de intelectuales, y nos falta bajarnos para orar con el corazón. Y Volviendo darnos al cuenta texto también, bíblico. Silvia, de una necesidad mucho más inmediata de aprovechar este tesoro que uno tiene, como usted decía, del Espíritu Santo en el interior. Claro, sin quedarnos en esto de los dones que habla la lectura, ¿no? Del don de profecía, el don de lengua, que puede ser algo bastante extraordinario y tal vez, de hecho, no tan útil en lo cotidiano, porque el don de lengua, si hay alguien que hable en lenguas, pero no hay quien le entienda, tampoco uno le encontraría un gran uso en lo cotidiano. Pero sí hay otros dones del Espíritu Santo
que se le da muchísimo provecho cuando uno realmente los aprovecha, los pide y los goza. Por ejemplo, el don del entendimiento, de pedir que me dé comprensión sobre alguna situación, del consejo, tanto el consejo recibido por parte del Espíritu como el que sale, el que uno recibe y puede dar a una persona cercana, un buen consejo porque esté inspirado por el Espíritu Santo. El de la comprensión, por ejemplo, de esta creación de Dios a través de la ciencia, en vez de dejarnos llevar, por ejemplo, con esto de la ideología de género, por mentiras. Si el Espíritu Santo da también ese don de la ciencia, entonces toda la creación se ordena y uno ve que es para gloria de Dios. Entonces, bueno, cada uno de los dones del Espíritu Santo pueden ser vividos en lo cotidiano de una manera que nos ayude a encontrar la maravilla de Dios en lo cotidiano, en cada día, nuestras relaciones humanas, en la creación que nos ha dado, sin tener que esperar que sea algo extraordinario, como por ejemplo de manifestar una profecía o tener el don de lengua. Bueno, todos los dones de Dios son maravillosos, Abril. Así como usted bien dice, todos estos dones nos sirven para la vida diaria. Pero yo le voy a ayudar a descubrir algo acá, justo que lo nombra el texto bíblico. Estos dos dones también tienen esa maravilla. ¿Por qué? El don de lengua no es para hacerlo así quizás públicamente como para impresionar. No, el mismo Pablo en una de sus cartas, en 1 Corintios 12, creo que él dice que en la asamblea él prefiere decir 2 o 3 palabras inteligibles que las personas entiendan y no muchas palabras que los demás no entiendan. Muy bien, como usted lo dice. Entonces no es necesario que uno como que se pavonee con el don de lengua, porque eso no es de Dios. El don de lengua es un carisma en donde principalmente el Señor nos edifica a nosotros mismos. Como dice Romanos 8:26, el Espíritu intercede en nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido. ¿Para qué nos sirve el don de lengua? Primeramente sirve el carisma de don de lengua para la edificación personal. La persona que recibe el don de lengua y que puede orar ante el sagrario o en su oración personal, cerrando la puerta, como dice la palabra, cuando ora, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Ese carisma, yo he visto, he advertido que produce una gran edificación personal. Quizás a veces pueda producir también ayuda al prójimo, a los demás, sí, también. Principalmente a la persona que lo recibe. Específicamente produce una edificación en la persona que lo recibe. ¿Por qué? Porque es un contacto directo con Dios Espíritu Santo. Es como hablar el lenguaje del Espíritu. Es como entrar en lo que muchas veces hemos nombrado en el Kairos, en el tiempo de Dios, donde uno puede, quizás cuando uno no tiene tiempo, yo he podido experimentar eso, cuando uno no tiene tiempo, el don de lengua produce un momento, uno puede orar 10 minutos y es como si hubiera orado 10 horas. Es un misterio. No sé explicarlo con palabras, sinceramente le digo, pero sí he podido tener la experiencia en los retiros espirituales que lo que produce este carisma es eso, es como un encuentro con el Señor, como un someterse a la voluntad de Dios, como un estar en la presencia de Dios, y cuando uno, por eso no es necesario orar delante de los otros, no, es en mi intimidad con Dios, en la presencia de Dios, frente al sagrario, o en la habitación, en la celda. Yo hago el retiro con los monjes benedictinos, cuando suelo hacer mis retiros anuales. Entonces, en la misma celda uno puede orar, celda es habitación, perdón, ¿no? Es una habitación que ellos le llaman así, en el monasterio. Entonces, uno puede orar ahí, y en ese momento que uno quizás cuando no tiene tiempo porque quiere hacer muchas otras cosas, quiere escribir, quiere, no sé, meditar, quiere hacer otras tareas en el día, pero en ese breve tiempo el Señor nos edifica interiormente. Eso es algo, lo más maravilloso que tiene el don de lengua y que muchas veces la gente no lo sabe, no lo ha descubierto. El don de lengua produce una edificación personal. Por eso Romanos 8:26 dice que Él intercede por nosotros con gemidos inefables. Por ejemplo, cuando uno atraviesa grandes tentaciones o tribulaciones, es muy importante hacer uso, digamos, entre comillas, de este don. ¿Por qué? Porque Él ahí produce una edificación personal, intercede por nosotros, Él dentro nuestro intercede, ora, clama al Padre para que nos ayude a superar la tentación o a vencer lo que nos está en ese momento dificultando el camino. Esa ha sido mi experiencia, ¿no?, de hace muchos años atrás, donde he pasado tribulaciones grandes y he podido ver por eso experiencialmente el bien que hace este carisma, que es pura gracia de Dios y que muchos lo tienen y no lo saben.
muchos han recibido el don de Dios, porque el Señor distribuye sus dones y carismas. No sabemos cómo, no sabemos qué le da a quién. Todos podemos tener diversidad de carismas. Y entonces mucha gente no descubre los carismas del Espíritu. Por eso es tan importante los talleres de carisma, ayudan a que uno descubra qué don me ha dado Dios para servir en la iglesia. Porque ese es el fin de los dones, el servicio en la iglesia. Esto por un lado. Por otro lado, carisma de profecía. No iba a hablar de esto, pero lo vamos a hablar entre paréntesis para evitar confusión en la gente. La profecía no es andar hablando cualquier cosa y diciendo que Dios me ha dicho que diga. No. El carisma de profecía es hablar de parte de Dios y puede ser una evangelización. Una evangelización donde yo hago una exhortación en base a la palabra de Dios, y el carisma profético es hablar de parte de Dios. Entonces siempre va a ir conforme a lo que la Sagrada Escritura dice. Nunca va a contradecir la Sagrada Escritura. No es anticipar un futuro próximo, por ejemplo, no tiene que ver con eso, como tenemos mal interpretado el concepto de lo que es una profecía, tal vez. No. Eso es otro tema, pero eso entra más en otro tema, pero no tiene que ver con el carisma de profecía. El carisma de profecía es hablar de parte de Dios. Entonces, cuando uno predica, cuando uno evangeliza, está hablando de parte de Dios. Y también es así una evangelización donde uno da a conocer la palabra y la voluntad de Dios, lo que ella nos enseña en la Sagrada Escritura, por medio de la tradición. No es, yo he visto errores en la iglesia, por eso lo he querido aclarar, no es ir a decirle a un hermano, el Señor me ha dicho que te diga esto. Eso no es carisma de profecía. Eso es una divagación mental, pero no es un carisma de profecía. El carisma de profecía tiene mucho que ver con lo que yo puedo hablar y exhortar de parte de Dios. Se puede dar que a veces Dios nos muestre algo, sí, pero no es para andar diciéndolo, ni para ir a decirle al hermano, el Señor me ha mostrado, no. Cuando Dios muestra algo en oración, siempre es para orar, siempre es para la oración. Es como que el Señor nos dice, orá por tu hermano. ¿Recuerda lo que decíamos la semana anterior? Cuando Ananías estaba orando, Dios le muestra, viene un hombre que está matando a los cristianos, pero yo quiero que tú vayas, le impongas las manos y ores sobre él. Cuando Ananías fue hacia Pablo, no le fue con reclamos, no le fue a decir nada. Dios me dijo que vos estás matando a los cristianos y yo tengo que orar por vos para que te conviertas. No, él simplemente ejecutó la orden de Dios. Decía, cuando Dios muestra algo es para orar por el hermano, para que el hermano se convierta y para estar al servicio, para que el hermano pueda salir de su ceguera espiritual. Nada más. No para servirse ni engrandecerse uno en reconocer tengo tal don, soy capaz de identificar tales cosas, tengo un conocimiento sobrenatural de la situación. No, eso ya es, digamos, cuando escucho gente que se autoproclama así, inmediatamente descubro que eso no viene del Espíritu Santo, sino del mal espíritu, que también por eso hay que tener cuidado con los dones y carismas, porque se mezcla mucho con el mal espíritu. El mal espíritu también imita las cosas de Dios y se mezcla. Quizás por eso la iglesia sabiamente muchas veces no ha dado demasiado lugar a todo esto. Yo entiendo eso. Por las malas interpretaciones. ¿Por qué? Porque tendría que haber un camino. Exacto, tendría que haber un camino de seguimiento, un pastoreo que se llama. Claro. Tendría que haber un pastoreo. Para que no caigamos en estos errores que son tan fáciles realmente, porque uno dice, don de profecía, lo asocia con que la persona sea profeta entonces, y también sabemos esto de que estos tiempos están llenos de falsos profetas. Entonces, vemos muchos que bajo esta proclamación de que son profetas porque tienen un don especial, lo utilizan para fines propios. Hablemos, por ejemplo, en el caso de algunos pastores que uno ve así mega conocidos de las redes sociales, de la televisión, y que hablan de que tienen un supuesto don de profecía, pero lo usan en pos de engrandecerse y de servirse de eso y no ponerse al servicio si es que es realmente o no un don de profecía. Entonces uno lo tiene mal interpretado por ese motivo también muchas veces. Sí, así es. Mire, usted lo que está diciendo nos lleva, el Espíritu Santo nos conduce a lo que el texto bíblico sigue diciendo. Porque el texto bíblico acá habla de que Pablo en Éfeso realiza por su intermedio, dice muy claramente el texto, por su intermedio, no es que Pablo realizaba, por su intermedio se realizaban muchos milagros y curación. Sigue diciendo el texto bíblico.
Eso yo les dejo para que después lo lea cada uno en su casa. Le hago una breve explicación. Dice que por intermedio de Pablo se realizaban muchos milagros y curaciones, que bastaba que la gente toque los pañuelos que había tocado Pablo, o que tocaran una ropa de Pablo, y que la gente se sanaba y la gente era liberada de malos espíritus. Esto a mí me impacta enormemente. Mire, estamos yendo a lo que usted está diciendo. ¿Qué pasó acá? Yo le comento brevemente. Aparecieron, dice, 7 exorcistas judíos que dijeron, Pablo hace todo esto, nosotros también queremos hacer eso. Entonces quisieron hacer una liberación, quisieron liberar a un poseso. Es muy impresionante lo que cuenta el texto bíblico, yo se los dejo a ustedes como tarea para la casa. Porque dice que estos hombres intentaron imitar, intentaron hacer lo que hacía Pablo. Y entonces agarraron a un endemoniado y le dijeron, en el nombre de ese Jesucristo que predica Pablo, te exorcizamos. Y termina diciendo el texto bíblico que el demonio los golpeó, los dejó desnudos y los arrastró. Entonces la gente quedó, dice, totalmente aterrada. Y el demonio, mire qué importante lo que les contesta. Dice que el demonio le contesta, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Bueno, eso le pasa a todo el que se quiere, digamos, entre comillas, quiere meterse en esto y quiere como imitar lo que hace un verdadero discípulo. Lo que usted estaba diciendo. Un don que Dios no ha dado también. Si Dios no da el don y la gracia, ¿quiénes somos nosotros para exigirlo, tomarlo o hacer uso de eso? Yo cuando leía anoche particularmente estaba leyendo ese pedacito y lo comentaba con mi esposo, así como que esto que es llamativo realmente, como en el tema de los exorcismos también, uno ve que no cualquiera puede ir y adjudicarse eso, aunque digan el nombre de Jesús, no, porque si no es Jesús quien da la vocación, quien da el don y el Espíritu Santo está presente, no somos nadie para tomar un cargo por nuestra propia voluntad, sino es Dios el que llama a hacer eso realmente. Y acá uno ve que con ese orgullo, esa prepotencia, que ellos fueron a tomar eso y aunque mencionasen a Jesús, mencionasen a Pablo, les fue pésimo, finalmente. Y se los dijo, ¿ustedes quiénes son? Hasta que el mismo demonio se los decía. Yo me causó gracia a mí, sinceramente, les digo, ¿no? Que el Señor nos perdone, pero es que yo me imaginaba la situación y digo, Dios mío, ¿cómo deben haber quedado estos hombres? Y ellos se apoyaban en su judaísmo, eran 7 judíos practicantes, eran hijos de un sacerdote judío, creo que se llamaba Exeba. Entonces ellos se apoyaron en lo humano, en eso. Y sin embargo, ven, frente al diablo, no va eso, no va el apoyo humano. Frente al mal, tenés que estar apoyado en Jesucristo, en el que lo venció, el único que tiene poder para vencerlo. Por eso el demonio les contesta a ellos, conozco a Jesús. Miren qué interesante esto, ¿no? La respuesta del diablo. Conozco a Jesús, o sea que él sabe quién es Jesús, sabe que Jesús lo ha vencido. Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Fue muy gracioso, yo me imaginaba la escena cuando leía el texto y digo, Dios mío, pobres estos hombres, ¿cómo habrán quedado? Encima, todo eso dice que se divulgó por toda la región y la gente tenía un gran temor, tenía miedo. Bueno, y acá Pablo seguía predicando. Pablo seguía. Lo que me maravilla es, en esto quería un poquito detener. ¿Por qué dice el texto bíblico que la gente tocaba los pañuelos que Pablo había tocado, o se ponían la ropa de Pablo, se ve que le cortarían pedazos de su ropa, y dice que sanaban? Eran sanados y los espíritus del mal huían de las personas que eran tocadas por los pañuelos que él había tocado. Esto nos está diciendo a nosotros que Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo, porque solo una persona llena del Espíritu Santo puede provocar esto en los demás. O sea, Pablo ya no era él, como él mismo dice en una de sus cartas, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Es maravilloso ese texto bíblico. Y acá vemos claramente que es así. Por eso obraba ese poder de Dios por medio de Pablo. O sea, cómo la gente reconocía en Pablo el poder del Espíritu. Y los verdaderos cristianos no lo buscaban a Pablo, sino buscaban el poder de Dios que habitaba en él, la presencia de Dios, Espíritu Santo. Es muy importante tener en cuenta esto en el mundo actual, como bien dice usted, Sabrina, porque actualmente estamos rodeados de falsos profetas,
rodeado de falsos discípulos, rodeado de curanderismo, de brujos. Estamos rodeados de tanta gente que practica el ocultismo y que quieren imitar lo que Dios hace. Quieren imitar. Mi director espiritual me decía que el diablo es un mono de Dios, porque imita. ¿Usted vio cómo el mono imita? El mono imita todo lo que uno hace. Uno come una fruta, él imita. Uno hace un gesto, él lo imita. Pero no es humano, es un mono. Lo mismo me decía mi director espiritual pasa con el diablo. Él imita lo que Dios hace. Por eso hay que tener cuidado, porque esa es la estrategia de Satanás. La estrategia de él es confundir. Y cuando la persona no tiene un conocimiento bíblico, no tiene una vida de oración, no hay un conocimiento espiritual de la palabra, es muy fácil que caiga en estas imitaciones del diablo. Es lo que pasa hoy, ya pasaba en la época de Pablo. Esta gente quiso imitar lo que Pablo hacía y le fue muy mal. Hoy pasa lo mismo. Los parapsicólogos, curanderos, los que hacen Reiki, la cantidad de brujería actual quiere imitar el poder de Dios, pero nunca va a lograr. ¿Por qué? Creo que una vez ya lo dijimos. El mal imita, pero el demonio hace que el mal se traslade. En cambio, el Señor, cuando hace una liberación, la hace de una vez para siempre. El demonio no. El demonio no. El demonio siempre se cobra lo que hace. O si no, hace que el mal se traslade. Y eso lo podemos ver cuando uno habla con las personas que han estado poseídas o afectadas por malos espíritus, y cuando han andado buscando por esos lugares, cuando han ido a buscar, qué sé yo, en el curanderismo, en la magia negra, y ellos aparentemente se han sanado por un tiempo, a la larga otro pariente fue afectado. O sea que esto se confirma, no tiene vuelta de hoja. Sigamos meditando el texto bíblico, porque esto da para mucho y ya estamos, la hora nos corre. Entonces decía acá que estos hombres, Pablo se predicaba. ¿Cuál era la diferencia? Esto quiero decirlo antes de no me quiero olvidar. La diferencia entre Pablo y estos imitadores era que Pablo conocía al Dios vivo. Pablo sabía que Jesús está vivo y que Jesús obraba por medio de él. Pablo oraba. Pablo era un hombre realmente lleno del Espíritu Santo. Dice que Pablo predicaba en una escuela filosófica que había ahí, la escuela de Tirano. ¿Por qué? Porque ya los mismos judíos ya lo empiezan a perseguir a Pablo, lo querían correr del lugar, porque le quitaba adeptos. Entonces Pablo fue a predicar en esa escuela filosófica, y ahí enseñaba, ahí dice que muchísimos judíos y gentiles recibieron la palabra de Dios, pero dice que muchos discutían con él, muchos no creían, se negaban a creer, pero Dios confirmaba la palabra de Pablo con los milagros y prodigios que la acompañaban. Esto es muy interesante ver, ¿no? Cómo realmente el Señor, yo creo que hoy tenemos que volver a estas primeras evangelizaciones, dar lugar a que el Señor confirme su palabra, la palabra que predicamos, con los milagros que Él hace. Y ahí también se le da sentido a los milagros, Silvia, porque cuando uno pide un milagro por el simple hecho de que sea un capricho, que uno quiere ver algo sobrenatural, no tiene un sentido. Pero acá sí se justifica porque respalda una conversión y ayuda a que justamente la palabra que se está difundiendo termine de ser eficaz porque se respalda con esos milagros y con esas obras que son trascendentes realmente y que abren la razón de la gente para que ya no que se quede uno solamente en la lógica, que vea que esto es real, que es definitivo y que es vivo lo que ocurre con Jesús. Recuerda que la semana pasada leímos la última parte del texto bíblico, que es donde vamos a concluir también ahora, cuando yo le comenté mi testimonio de saber que hicimos el Pentecostés en la parroquia. Y acá dice al final que la gente que recibía la palabra de Pablo, la gente que acogía el mensaje de salvación, se da cuenta que habían estado en las tinieblas, que habían practicado, y empezaron a entregar todo lo que hacía. Pablo dice que ahí que quemaban sus libros de magia, entregaban todo lo que ellos habían estado en el ocultismo para poder recibir la salvación de Jesús. Cuando yo le comentaba lo que pasó y le quería contar algo, recordé esta mañana orando algo que no me acordaba, pero que es muy bueno, muy ejemplifica también esto, cómo realmente cuando se predica con la autoridad del Espíritu Santo,
porque yo puedo predicar y hablar en nombre propio. Yo escucho muchos predicadores así, que más se dan a sí mismos que a Dios, y eso no es de Dios. O sea, puede ser muy bueno, pero no es de Dios. O sea, cuando uno predica tiene que entregarlo al Señor, mostrar el poder de Dios, que el Señor es el que actúa, que Dios es el que obra, porque solo Dios cambia corazones, solo Dios basta, como dice Santa Teresa. Nosotros no somos nada, no somos nadie. O sea, nuestra palabra no tiene poder para nada. La única palabra poderosa es la palabra de Dios. Y eso es importante que nosotros dejemos claro en la gente que nos escucha. Recordaba yo, leyendo este texto bíblico, anoche leía y esta mañana, y recordaba cómo Dios también me permitió ver esto una vez en un encuentro con el padre Darío Betancourt. A mí me sorprendió muchísimo, vuelvo en esto, yo estoy muy sorprendida con el engaño que hay en nuestro pueblo católico, como le decía el otro día. Hay un engaño muy grande del ocultismo, un terrible engaño. Precisamente esta semana estaba en misa en la catedral, un día al mediodía, el sábado al mediodía, y mire, a mí me indigna eso, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Veo gente que está en la misa y que va a comulgar con la cinta roja en la mano. En el brazo izquierdo tienen la cinta roja. O con la no mano sé de si en Chile, Fátima, el ojo. sí, no sé si en Chile se da, pero acá es impresionante esta cinta roja como atado a la gente. Es una superstición tan difundida. Bebé que nace, hay que atarle una cinta roja inmediatamente. Es una tradición terrible, sí, una superstición, ni siquiera tradición, superstición. Es una superstición, porque yo veo, no, yo digo, ¿cómo puede ser que esta persona esté en misa, está yendo a comulgar y tiene esta atadura? Entonces eso realmente me llama mucho la atención. Cuando hace unos años atrás, fue antes de la pandemia, no me acuerdo si fue en el 2017 o 2018, vino el padre Darío Betancourt a predicar cerca de mi casa. Lo trajeron ahí a un enorme predio que hay un lugar en la zona de Banda del Río Salí. Y recibí por gracia de Dios la invitación de unos hermanos que me conocen de la Renovación. Me invitaron para que vaya a colaborar. Entonces, primero yo iba con el equipo de intercesión de la parroquia que teníamos. Entonces, mi primera misión era estar en una carpita que ellos arman así como con un lugar cerrado para tener el Santísimo. Entonces, con la gente teníamos que estar orando todo el tiempo que el padre predicaba. Pero en un momento dado, viene una hermana del grupo y me dice, Silvia, necesitamos que nos colabores aquí en el escenario. Necesitamos que vengas porque el padre va a hacer una oración y que vos le vayas contestando. Y para que, bueno, me dice, necesitamos que vengas y también para que guíes la misa. Entonces yo digo, bueno, yo estoy para servir en lo que me pidan. Yo estaba en intercesión porque me habían pedido intercesión, pero de ahí porque la señora que estaba encargada de eso era una señora mayor y le costaba caminar y mantenerse mucho tiempo parada. Entonces voy, subo, ahí nos ponemos rapidito de acuerdo con el padre, y cuando comenzamos la oración, a mí ahí también me impactó, era una multitud, usted vio que los encuentros con el padre Darío son multitudinarios, eran multitudinarios. Entonces era una multitud en el lugar, y cuando comienza el padre a hacer la oración, pone el Santísimo, comienza a hacer la oración, yo le doy gracias al Señor que siempre me permite ver esto, es como que Dios a mí me está enseñando, a mí me quiere instruir y enseñar para que después enseñe, porque yo no puedo hablar de nada de lo que no haya vivido. Esto es una gracia. Dios me instruye para que pueda instruir. Entonces, cuando el padre empieza a hacer la oración en el Santísimo, lo expone a una enorme custodia, yo me sentía en el cielo ahí, a la par. El padre Darío para mí es un santo varón de Dios. Lo escuchaba, a mí me impactó algo. Cuando lo escuchaba a él orar, después se da la espalda al pueblo, lo mira al Señor, como yo estaba a la par de él, le escucho, que él dice, ya sabe usted, ¿no? Así se dirigía al Señor. Eso realmente es una persona que ha descubierto al Señor, he podido ver en él yo este trato, como Jesús lo habrá tenido con el Padre. Porque le hablaba así, le dice, usted ya sabe, ¿no? Que hoy yo lo voy a hacer pasear, y acá hay mucha gente necesitada, hay mucha gente enferma, hay gente que necesita ser liberada. Ay, mire, Sabrina, yo casi me largo a llorar por la forma, la amistad en que él demostraba al hablarle. Entonces yo he quedado pasmada, ahora que recuerdo se me pone toda la piel de gallina, porque el padre le hablaba así, le hablaba, yo tenía ese ojo cerrado y lo escuchaba. Entonces le dice, así que usted venga conmigo, porque usted es el Señor aquí. Fue impresionante y a mí eso me evangelizó de tal manera que yo quedé impactada cuando él lo levanta y me dice, usted siga guiando la oración. Y él se va a llevarlo por toda la gente, por todo el medio, a hacerlo pasear
y por supuesto, como se veía siempre en sus encuentros, vimos sanaciones, liberaciones, pero lo que más me impactó fue esto. Cuando él vuelve con el Santísimo, después no sé de cuánto tiempo, no sé cuánto pasó ahí, porque era muchísima gente, él bajó para hacerlo pasear por medio de toda la gente. Cuando él vuelve, la gente empezó a tirar, porque, el padre dijo, van a pasar los servidores, porque él había sentido esa emoción, con las bolsitas de la ofrenda, pero no me pongan ofrenda, dijo él. Quiero que pongan ahí y se despojen de todo lo que ustedes tienen en sus carteras, de lo que traen en sus bolsillos de pantalones los hombres, de todas las ataduras que los curanderos le han atado con Satanás. Quiero que depositen ahí para que nosotros después tiremos, nos despojemos de todo eso, porque esa es la atadura que no les deja crecer en la fe. Sabrina, quedé impresionada. La gente, mire, los servidores iban y venían, traían las bolsas llenas, las iban depositando en unos canastos que había al fondo y volvían a pasar. Eso a mí me impacta, y eso es algo que no me deja de impactar. ¿Por qué nuestro pueblo católico tiene esa necesidad de acudir a algo que no sirve, que no es Dios y que solamente nos ata? Es algo que siempre me queda con un gran siempre signo vuelve a los ídolos, una y otra vez. La caída esa del pueblo que pelea con Dios. Mire, o sea, Dios pide, séanme fieles, y una y otra vez. Nos llevó toda la tarde. Y a la noche, cuando terminó la predicación, porque él después siguió predicando, nos hizo orar de nuevo a la Divina Misericordia, ahí en la presencia de Jesús, siguió predicando, después tuvimos la misa. Cuando terminó todo, y yo bajé del escenario, era impresionante lo que había detrás del escenario. Era una montaña de todo lo que la gente había arrojado. Y fue muy gracioso esto, porque viene el párroco que estaba encargado de eso, y me dice a mí, a un grupo de servidores, les pido que vayan, por favor, y no sé, quemen todo eso, tiren, no sé qué vamos a hacer. Entonces, le digo, sí, padre, pero venga usted también. No, me dice, tengo que llevarlo al padre Darío, lo llevaba él, estaba alojado. Ustedes vayan haciendo eso. Mire, Sabrina, cuando fuimos con los servidores, ahí también estaba mi hermano Julio, recuerdo, mi hermano de sangre, y varios otros hermanos a los que les pedí que vengan con nosotros. Hicimos un círculo para orar, para echar agua exorcizada en todo eso, para poder quemarlo, y para pedirle al Señor protección, por supuesto, sobre todas las personas que estaban ahí. Había cosas tan horrendas que a otras cosas directamente no las pusimos ahí, sino que hablé con otros servidores y le pedí que nos acompañen, y que fuimos a un lugar cercano, que donde corre el agua por un puente, porque recordé que mi director espiritual exorcista decía eso, las tiramos ahí, porque eran tan horrendas, Sabrina, que, mire, eran paquetes armados con cintas rojas, con cosas así como calaveras negras, que realmente me impresionaban. Con eso encima, así con esa brujería, con eso. Porque le dan y le entregan como amuleto. Entonces la gente cree que eso lo protege. Ese es el gran mal de nuestra iglesia actual. Orando esta mañana y anoche, recordé eso, como que el Señor me ponía en el corazón que lo comparta públicamente para hacer una exhortación, para que ya esta gente ha sido engañada. Bueno, bendito sea Dios, ya se liberó con la oración y todo lo que el Padre Darío hizo esa vez. Pero para prevenir y para decirle a los que estén escuchando o a los que escuchen en el futuro, no se deje engañar por el diablo, no se someta a Satanás. Y que tomen acciones inmediatas también, Silvia. O sea, si ven que ya están portando una pulserita roja, un amuleto, algo que le entregaron con esa función, sea una herradura, un ojo de una mano de Fátima, lo que sea que tengan, que utilizan como amuleto, o como hablaba anoche el padre Daniel Rojas, que nos decía esto de el gatito, el Buda, el elefantito con el billete, ¿cuál es el otro? El equeco también, que le ponen para que atraiga la suerte, todo lo que esté relacionado con abundancia, amuletos, el sapo con moneda, todas esas cosas, que por favor las desechen, las saquen del hogar, las tiren, las quemen, inmediatamente corten con eso, que no esperen hasta ver qué resultado tenga en su vida, directamente que destierren eso, lo saquen y lo hagan como un acto de fe y de amor a Dios. Así es, porque esas son ataduras. Yo quiero que la gente, en el nombre de Jesús le hablo, no le hablo yo, le hablo en el nombre del Señor. Esas son ataduras que no lo van a dejar crecer en la fe, no lo van a dejar ni siquiera descubrir a Cristo, no le van a permitir encontrarse con Él, porque el diablo es astuto. El diablo, cuando hace eso, lo hace con un fin, lo hace con una misión,
atar a la persona, para que la persona crea que ese amuleto lo protege. Entonces, cuando la persona pone el amuleto en el lugar de Cristo, ya se olvida de Cristo. Esa es la trampa satánica. Por eso hay que renunciar. No podemos pedir a la iglesia, pedir ayuda. Como ayer también contaba anoche el padre Raimundo, esta gente que va, pero que no quiere desprender, quiere solamente que le ore para que se le pase el dolor, para que le calme el malestar, pero no quieren dejar otras cosas. No es así, no es así. Lamentablemente tengo que decir la verdad a los hermanos que están escuchando. Si usted lo busca a Cristo, debe romper con el diablo, debe romper con todo lo que procede del mal. No se puede estar con un pie en la iglesia y con un pie en el curandero. No se puede. Es algo, son antagónicos. No comulgan. No se puede con el bien y con el mal. O elijo el bien y desecho el mal, o lamentablemente, bueno, seguiré siendo esclavo de Satanás. Pero no se puede. Eso es algo que me interesa que quede muy claro después de esta enseñanza, donde el mismo apóstol Pablo nos muestra lo que pasó en Éfeso. Éfeso era un lugar donde corría mucho el tema este de la magia. Realmente es un lugar, por eso después más adelante vamos a ver un texto maravilloso que el apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios capítulo 6, 10 al 18, donde se habla del combate espiritual. Porque Pablo tuvo esa experiencia en Éfeso, de mucha gente contaminada con el mal espíritu, de mucha magia, y todo eso mezclaban también, querían mezclar con el camino cristiano. Es más, ahí había un templo dedicado a una diosa Artemisa. Entonces ellos como que mezclaban todo, como pasa hoy. Mezcla. Pero ahí en todo caso, en estas lecturas bíblicas uno pensaría más bien, Silvia, que es porque Pablo se estaba encontrando con los paganos. A mí lo que me preocupa un poco es que hoy en día lo vemos entre los mismos católicos, o sea, los que ya dicen que adhirieron a la fe de Dios, los que ya hicieron sus promesas del bautismo, que ya rechazaron el mal y que ya hicieron sus promesas de estar unidos a Jesús y a servirle y amarle, somos nosotros mismos los que estamos llenos de este paganismo, por así decirlo, de este curanderismo, brujería y todas esas ataduras. No son ni siquiera, o sea, amén de que sí, evidentemente fuera de los católicos hay quienes lo practican, pero dentro de los mismos católicos es lo más terrible que ocurra tanto. Bueno, es lo que yo le comento, Sabrina, que a mí me impactó en este encuentro con el padre Darío. Me impactó porque ahí había, se supone que había gente católica, gente de la iglesia, porque fueron invitados todos los grupos parroquiales. Entonces me sorprendió eso precisamente, que nuestra gente de la iglesia esté en estas prácticas. Porque uno puede entender, como usted dice, que el pagano, el que no cree en Dios, el que tiene ataduras, porque realmente nadie está, digamos, acá libre, ¿no? El que dice no creo en Dios, pero cree en superstición. O sea, que está mal realmente. En cambio, en nuestra iglesia pasa esto. Nosotros lo vemos, lo hemos visto con los grupos de liberación cuando trabajamos ahí y vemos la gente que viene para buscar liberación, es gente de la iglesia y gente que ha andado... La iglesia es lo más cotidiano, el horóscopo, por ejemplo. ¿Cuántos católicos todavía están viendo a qué signo les corresponde y entonces qué relación tienen que tener con personas de tal o cual signo? Como si eso fuese a marcar a la persona. Y es una atadura también estar dependiendo emocional y mentalmente de un signo zodiacal, que no tiene nada que ver con la fe ni con la persona. Mire, me hizo recordar algo con lo que usted dice. Un niño, el otro día un niño de 6º grado me pregunta a mí qué signo soy. Y yo le contesté, yo tengo el signo de la cruz, no creo en esos signos. Y él me dice, ay, profe, no sea tan extrema. No, le digo, esa es mi identidad, la cruz de Cristo. No creo en otro signo del zodíaco. Y él me dice, pero mi mamá me dijo, y uno queda sorprendido, que desde niño ya le vayan adoctrinando de esa manera, que se guíe de los signos. Increíble, increíble. Estas cosas yo creo que tenemos que cambiar, porque tenemos que evitar esa mezcla, esa mezcolanza. Es como que a veces la gente cree que es algo inocente. Yo escuchaba a los niños esta semana, varios chicos me comentaron que lamentablemente celebraron Halloween, porque sus mamás y sus papás los llevaron a salones donde se celebraba. Lamentablemente. Y yo tengo que decir la verdad, y la digo, aunque me traiga problemas. Y entonces uno no entiende cómo un padre, una madre puede hacer eso con su hijo. Uno no lo entiende, yo no lo entiendo. Lamentablemente, Silvia, yo he visto hasta grupos parroquiales que han organizado así disfrazarse para Halloween, diciendo, no, esto es algo inocente, lo que queremos es dar dulce a los niños, entretenerlos, pero aceptar disfrazarse
y celebrar Halloween siendo personas del grupo de parroquia es que la ignorancia nos lleva, nos arrastra y nos deja atados al maligno realmente, nos deja a su disposición. Es una ignorancia terrible, pero es una ignorancia culpable, porque sí. no me estoy preocupando de saber y conocer la verdad. Yo a los niños les conté la verdad. No sé qué problema me traerá esto, no importa. Pero yo a los niños les dije, porque ellos me dicen, ¿por qué usted no cree? Entonces me dieron pie. Y les expliqué, no creo por esto, porque es una fiesta de origen satánico, porque es el año satánico más importante, lo cuentan los mismos brujos, porque tiene su origen en los celtas, los druidas, eran brujos. Les expliqué todo, y así quedaron. Ahí se asustaron y me dijeron, ¡ay, pero nosotros no sabíamos eso! Bueno, le digo, díganle a sus padres que se instruyan, que aprendan de dónde. No es dar caramelito, ese es el engaño del diablo, pero esa no es la verdad. Lamentablemente yo creo que el problema es la ignorancia culpable. Ese es el gran problema. Y porque, que todo en pos del entretenimiento, como que supuestamente si eso nos entretiene no le vamos a ver la maldad, entonces que trae aparejada. O sea, hay un montón de cosas que lamentablemente en pos de esto de que entretiene, hacemos la mirada hacia otro lado del contenido tan nocivo que trae, así como quien ve un programa de televisión y dice, bueno, tiene escenas sexuales explícitas, pero el resto de la historia está bonita. Aún así estamos consumiendo contenido que viene infectado por el demonio. Halloween es lo mismo, creen que porque se entregan dulces a los niños y salen, aunque fuesen en familias reunidos, a hacer esa actividad, que no es nocivo, y es realmente nocivo, es una celebración al demonio. Es nocivo. Además, los niños, ¿cómo a un niño lo van a vestir y disfrazar de demonio, de imágenes de la muerte? O sea, es realmente algo que daña la psiquis del niño. Yo sinceramente no lo entiendo, Sabrina. Yo puedo respetar a la gente, pero no comparto. No comparto eso, entonces yo lo dejo claro, lo digo, aunque pueda parecer duro. Seguramente los niños van a comentar en su casa, bueno, ya veremos la respuesta, pero yo les dije a ellos, porque se asustaron, me dijeron, ¿qué? No sabíamos eso. Bueno, les digo, tienen que saber la verdad, tienen que saber, ¿ve? Ellos son niños, ellos van a hacer lo que le diga el adulto. Lamentablemente acá el problema de los padres, porque si los padres no se informan, no se forman y no estudian para aprender y saber, le están transmitiendo conocimientos erróneos a los niños. Y eso es grave. Y si hay dudas, entonces, bueno, vamos a buscar información y aprender. Sí, eso es importante, buscar información y aprender. Bueno, vamos sintetizando lo que hablamos hoy. Entonces, es como que este texto bíblico tiene 3 partes, diríamos. Primero, la predicación de Pablo, pidiendo que el Espíritu Santo se derrame en la gente de Éfeso. Segundo, cuando lo quieren imitar estos judíos, exorcistas judíos, así les llama entre comillas el texto, exorcistas judíos, que quieren hacer lo mismo que hacía Pablo, pero sin embargo, uno nunca puede hacer lo mismo que hacía Pablo si no tiene una intimidad y amistad espiritual como Pablo la tenía con el Señor. Un hombre lleno del Espíritu Santo, porque por eso el Espíritu Santo obraba por medio de él, a través de él. Y por eso y hablando de Jesús conociéndolo, no solamente hablando de un Jesús desconocido. Exacto, porque los exorcistas judíos dijeron eso, quisieron hacer lo mismo en el nombre de ese Jesús que Pablo predica, pero ellos no tenían idea quién era Jesús. No sabían quién era Jesús. Por eso le fue tan mal, por eso ahí nos está dando una gran enseñanza el texto bíblico. Tenemos que conocer, y no solo conocer, sino tener una amistad espiritual con este Jesús. Tenemos que tener realmente contacto con él por medio de la oración. Si no hay forma de predicarlo tampoco. ¿Cómo? No podemos predicarlo si no lo conocemos realmente. Exacto, exacto. No se puede predicar sino lo que no se conoce. No se puede, sería una prédica vacía. Entonces ahí, cuando uno lo conoce al Señor, cuando uno tiene un contacto, una intimidad con Él, el Señor, puede obrar a través nuestro. Porque esa es la misión del discípulo, que Dios obre por medio nuestro. No que el discípulo sea reconocido, amado y servido, sino que Dios sea reconocido, amado y servido. Y el tercer punto diríamos, cómo hay que tener cuidado con todas estas cuestiones actuales de magia, de brujería y todo lo que abunda y sobreabunda actualmente. Precisamente esa abundancia es por la falta de fe, por la falta de oración y por la falta de conocimiento bíblico. Es algo que descubro lamentablemente en nuestras iglesias, que no hay un conocimiento bíblico. Hay mucha brujería, hay mucha magia, hay mucha
que hay un terrible desconocimiento bíblico. Y todo esto nos llena de esta confusión y nos permite realmente, no permite que realmente tengamos un contacto con el Señor por medio de la oración. Por eso cerraba esto contándole esta experiencia que tuve en ese retiro con el padre Darío aquella vez, que a mí realmente me impactó muchísimo, muchísimo, porque era gente de iglesia. Entonces, y ahí ve qué lindo el carisma este del padre. El padre tenía un carisma que se llama palabra de conocimiento. Yo ahí me di cuenta, lo vi en vivo actuando a ese carisma, porque él cuando subió al escenario, parece que él al pasar, no sé, el Señor le mostró algo, porque él sube y dice esto: en este momento van a pasar los servidores para que ustedes se despojen de todo lo que tienen, de todo lo que tienen en sus carteras, mujeres, hombres, en sus bolsillos, cadenas, todo lo que ustedes tienen colgado, que son amuletos que les han entregado los grupos. Fue impresionante. Y la cantidad de cosas de la que la gente se despojó. Bendito sea Dios que ha usado a este hombre de Dios como a tantos hoy, y le vamos a pedir al Señor que Él siga produciendo en muchos, derramando en muchos estos dones y carismas, para que podamos ser instrumentos de bendición para nuestros hermanos en la iglesia y en el mundo. Y quienes vayan escuchando este mensaje, ya sea por las redes sociales, a través de la radio, también gusten de informarse más y de conocer su fe, para que si tienen también estos amuletos, estas cintitas rojas que habíamos mencionado antes, tienen la práctica de consultar el horóscopo, de pedir que le lean las manos o lo han practicado en algún momento también, puedan deshacerse de todo eso que son ataduras y que los están alejando de poder crecer en su fe y en su relación con Jesús. Así es, Sabrina. Eso creo que es el primer paso que debemos dar. Después del anuncio del querigma, creo que para la gloria de Dios habremos cumplido un gran objetivo si logramos que la gente que nos escucha se despoje de todo lo que no es Dios. Que la gente pueda tirar, quemar, no tenga miedo, porque el diablo lo ata por el miedo. Mucha gente me pregunta a mí, tienen miedo, no tenga miedo, porque dice, no, pero me dijeron que me va a pasar tal cosa. No le va a pasar nada si usted se despoja de lo que es del mal para adherirse a Jesucristo, está cubierto por la sangre de Cristo y no le va a pasar nada. O sea, ¿cómo se puede le va a pasar algo que le va a abrir las puertas a Cristo para que realmente pueda entrar finalmente? Eso es lo que le va a pasar. Amén. Exacto. Y que pueda habitar en la casa también y con la familia, y en vez de estarle cerrando las puertas porque lo tenemos lleno de amuletos, va a ser abrirle finalmente las puertas para que él pueda ser dueño, rey y señor de la casa también. Concretamente, ¿cómo puede hacer usted, cualquier persona que esté escuchando esta enseñanza, que haya asistido por ignorancia? Usted no tiene la culpa, ha sido engañado, porque Satanás es un gran engañador, pero ahora que lo ha escuchado y que sabe, tiene la obligación de despojarse, porque ya Dios le ha abierto los ojos y le ha mostrado la verdad. ¿Cómo va a ser? Si usted tiene algo en la casa que le ha dado un curandero, brujo, cualquier mano santa, puede ir a un lugar cercano que tenga donde haya un canal o río, donde fluya el agua y los tira. Hace una oración. Si quiere lleve agua bendita o exorcizada, usted lo rocía con el agua y lo tira, reza un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria y un Credo, y usted queda liberado de esa atadura. Si no tiene un lugar donde fluya agua, puede ir a un lugar baldío donde nadie ocupe, un lugar donde no esté viviendo nadie, no en su casa tampoco, en un lugar baldío y lo entierra. Y también lo bendice el lugar con agua bendita exorcizada, reza un Padre Nuestro, Ave María, Gloria y Credo, para quedar liberado de esa atadura. Usted tiene, ya sabe, la manera de liberarse, no siga atado a cosas del maligno. Busque a Dios, busque a Jesús. Jesucristo ha dado la vida por usted que está escuchando, y Jesús quiere hoy que usted reciba esa vida en abundancia y quiere concederle el don del Espíritu Santo. Así que no tenga miedo. Vamos a hacer una oración final, ¿le parece, Sabrina? Nos hemos pasado, pero vale la pena. Porque vale la pena, sí, hay que compartir ese mensaje, Silvia, es totalmente necesario, es importantísimo que tomemos acciones hoy en día. Está pasando dentro de la iglesia, hagamos algo. O sea, cuando nos preguntan, ¿qué cambio queremos para la iglesia? Estos son los cambios que más nos tienen que apurar también. Exacto, estos son los cambios que necesitamos. Porque son los que empiezan desde adentro y en las decisiones que tomamos también desde el propio hogar, desde las mismas prácticas que nosotros tenemos. Estos son los cambios que necesitamos. Me hizo recordar algo, no voy a seguir hablando porque ya no vamos a pasar, pero estos son los cambios, no otras cuestiones. Estos son los cambios que se necesitan. En esto tiene que modernizarse la iglesia y cambiar. Claro, no, la iglesia necesita purificarse.
Estos son los cambios que necesitamos. No necesitamos ya preguntarle al mundo qué es lo que quiere que hagamos para que la iglesia se modernice. Necesitamos volver a la palabra de Dios, preguntarle a Dios, y ahí tenemos la respuesta. Liberarnos de todas las ataduras demoníacas que hay. Estos son los cambios que el la iglesia Espíritu Santo nos anime y nos avive. Amén. Vamos a darle gracias al Señor y pedirle que Él se derrame, que Él nos libere y que Él siga haciendo su obra de bendición. ¿Te parece? Por supuesto, Silvia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día, por esta jornada. Te alabamos y te bendecimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te damos gracias por todo lo que tu palabra nos instruye. Te damos gracias por todas las experiencias que tú nos permites para poder, Señor, ser instrumentos de bendición para todos nuestros hermanos. Te damos gracias porque el don del Espíritu Santo hoy se derrama sobre nosotros. Él que es la fuerza de Dios, el poder de Dios, la vida divina sobre cada uno de nosotros quiere despojarnos de todo lo que no es Dios. Hoy nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón a la presencia salvadora y poderosa de Dios Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús renunciamos a todo lo que no es Dios. Hoy queremos romper con el mal, cortar con el mal, entregar toda atadura a los pies de la cruz de Cristo y queremos llenarnos de Dios Espíritu Santo. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que purifiques a tu iglesia. Abre los ojos, Señor, de todos los hermanos que estén escuchando o que van a escuchar este mensaje de salvación para que puedan tomar la decisión de despojarse de toda atadura con el mal y de recibirte a ti, Dios Espíritu Santo, que nos das nueva vida, que haces nuevas todas las cosas y que nos permites cada día nacer de nuevo. Todo esto, Señor, lo hacemos para la gloria y alabanza de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y pedimos, Señor, que tu sangre preciosa nos cubra a nosotros, a los oyentes, a todas nuestras familias, y a cada hermano que esté recibiendo este mensaje. El poder de tu sangre preciosa se derrame sobre tu iglesia y sobre el mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Amén. Gracias, Sabrina. Gracias por darnos la oportunidad de poder transmitir este mensaje. Hay que seguir adelante entonces, si el Señor lo permite, si el Señor nos da la fuerza, las gracias, el espacio, nos da este medio de comunicación, las redes sociales también, para poder difundir este mensaje que queremos hablar en nombre de Él. Eso es lo que queremos compartir, que sea una buena noticia y que vaya siendo una sanación también en cada uno de nosotros. Todos, en mayor o menor medida, tenemos ataduras de las cuales tenemos que irnos liberando. Entonces, que Él vaya procediendo y procesando esa sanación en cada uno de nosotros. Así es, Sabrina, estamos haciendo un caminito. Después, si Dios lo permite, si Dios quiere y es la voluntad de Dios, vamos a ir entrando en temas de profundización, viendo el tema ya de sanación interior, de liberación, para que el Señor pueda ir sanando las heridas que el mal nos deja. Así es. Muchísimas gracias y si Dios permite nos encontraremos la otra semana, Silvia. Así es, Sabrina. Dios mediante, nos vemos el próximo jueves. Que el Señor la bendiga a usted, su familia y toda la comunidad de San José La Mariquina, que ya me dan ganas de ir a conocerla. La estamos esperando entonces, Silvia. Muchísimas gracias y que tenga una bendecida semana.